fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Oh, tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Hola, buen día, ¿cómo les va? Bienvenidos a la cuarta semana de Amar como Jesús. Entramos hoy en la cuarta sesión que tiene que ver con ser más bondadosos y menos críticos. Esto tiene que ver con no juzgar a los demás, tiene que ver con la gracia, la bondad y la misericordia de Dios. Estuvimos viendo hasta ahora cómo ser más conscientes y menos distantes. En la medida que vamos avanzando, como si fuera poco, como si fuera fácil, le vamos agregando un nivel más. Apostamos a algo más elevado. Entonces, como te decía, hemos visto ya ser más conscientes y menos distantes, ser más accesibles y menos excluyentes. Y esta semana nos toca ser más bondadosos y menos críticos. Esto es parecernos a Jesús, en definitiva, porque necesitamos parecernos a Jesús para poder amar como Él amó. Esta semana vamos a estar hablando de eso entonces, y entonces te quiero mostrar en el día de hoy la característica que creo yo que es la número uno de Dios. Dice Éxodo 34:6, Yahvé, el Señor, es Dios misericordioso y compasivo, que no se enoja con facilidad, lleno de fiel amor y lealtad. Lealtad barra fidelidad. Dios cumple sus promesas. Y mira, vamos a entrar en esto. La característica entonces número uno de Dios en la Biblia no es su soberanía, no es su omnisciencia, no es su omnipotencia, no es su omnipresencia, no es mucho menos, ¿no?, su ira o su justicia. La característica número uno de Dios es su misericordia, su compasión y su bondad. Esto quiere decir su gracia infinita. El mundo entero quiere que nosotros presentemos a Dios como alguien que está completamente enfocado en el juicio. Cuidado, cuidado, te decían desde que era chiquito, no te portes mal porque Dios te va a castigar. Pero Dios se describe a sí mismo ante todos como un Dios de misericordia. Entonces presentemos y reflejemos a ese Dios de gracia y de misericordia. La misericordia es la primera característica que Dios usa para definirse en la Biblia, y seguramente porque debe ser la más importante. En pocas palabras, la misericordia es amor en acción y tiene dos partes distintas. Por ejemplo, hay un diccionario que la define de dos maneras, como abstenerse de daño o castigo y como bondad inesperada. No sé si se entiende. Primero, cuando el mundo presenta a un Dios como un Dios que castiga, bueno, el diccionario define la misericordia como primera característica de Dios a alguien que se quiere abstener de castigar, que no espera castigar a nadie. Y también como bondad inesperada. Y eso tiene que ver con la gracia. Dios quiere que nosotros, como hijos suyos, hagamos ambas cosas. El lado perdonador se está absteniendo de castigo y el lado compasivo se esfuerza por ayudar con una amabilidad inesperada para alguien que no lo espera porque considera que no lo merece. Entonces tenemos que demostrar nosotros como hijos de Dios y fiel reflejo de su gloria, su capacidad de amar y de ser misericordioso. Y esto es más que una actitud,
debe ser para nosotros un estilo de vida. Así que te hago la primera pregunta del día. ¿Por qué crees que el mundo tiende a describir a Dios usando características distintas de la misericordia? Como te decía, su justicia, su poder, el juicio de Dios, el enojo de Dios, la ira de Dios. Si la característica número uno de Dios es la misericordia. ¿Y cómo afecta esto nuestra comprensión de cómo Dios quiere que vivamos y de la persona que Dios quiere que nosotros seamos? Porque en la medida que nosotros veamos a Dios, se va a ver reflejada en nuestros actos y en nuestros comportamientos. Si nosotros concebimos a un Dios que castiga, y nosotros vamos a ser personas que juzgan y que no perdonan. ¿Te resulta más fácil demostrar el lado perdonador o el lado compasivo de la misericordia? ¿Y por qué? En definitiva, tenemos que demostrar los dos. Otra pregunta que te quiero hacer: ¿por qué debemos nosotros mostrar misericordia? En parte recién la respondimos. Dice Lucas 6:36, sean misericordiosos como también su Padre es misericordioso. Nosotros no somos bastardos, nosotros no nacimos de un repollo. Dios es nuestro Padre. Ninguna característica describe a Dios más plenamente que la misericordia. Es el primer rasgo que Dios usa para describirse a sí mismo entonces en la Escritura. Es también una característica importante para que cualquier seguidor serio de Jesús desarrolle. O sea, ese es nuestro objetivo número uno. Si es una parte central de lo que Dios es, tiene que ser una parte esencial para nosotros. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero, ¿qué debe motivarnos a mostrar misericordia a las personas en nuestras vidas? En primer lugar, Dios es misericordioso, como te venía diciendo. Entonces, antes de juzgar a otros por sus pecados, por sus fracasos, recordá cuántas veces Dios te ha perdonado. Cuando parezca incómodo ayudar a alguien que lo necesita, poné una pausa y recordá cómo Dios te ha consolado cuando estuviste sufriendo o cuando estás sufriendo, cómo Él te ayuda, cómo te socorre. Cuando pensás en aquellas personas que prueban tu paciencia, que son irritables, que te hacen enojar, detenete y recordá cuán paciente es Dios y cómo ha sido paciente con vos. Y cuando sientas ganas de recibir a alguien, que ha sido cruel o injusto con vos, y bueno, tenés ganas pero no sabés cómo, y a veces ni siquiera tenés ganas de recibirlos, entonces recordá cuán amable fue Dios para con vos cuando eras su enemigo, cuando estábamos apartados de Él, que Él mostró su misericordia para con nosotros. Segundo punto, necesito misericordia todos los días de mi vida. No puedo esperar ser perfecto desde ahora hasta el momento en que yo me muera. Así que seguramente de aquí en más voy a necesitar más y más y más misericordia. La Biblia dice, pues a los que no tienen compasión de otros, tampoco se les tendrá compasión cuando sean juzgados. Eso lo dice Santiago 2:13. Necesito el perdón, la bondad, la paciencia y la ayuda de Dios todos los días de mi vida. Dios dice que vos obtenés lo que das, que cosechás lo que sembrás. El perdón y la misericordia son una vía de doble sentido. La sembrás y lo vas a cosechar. Dice la palabra de Dios que el bien y la misericordia me seguirán, decía el salmista, todos los días de mi vida. Por dos motivos. Porque Dios es fiel y es lo que Él te prometió, y que la misericordia te va a perseguir, dice su palabra. Dios es fiel a su pacto, entonces, en primer lugar, y también porque, como te decía, lo necesitamos. Necesitamos de la misericordia de Dios. No tenemos otra opción. De aquí hasta que nos muramos no vamos a ser perfectos. Vamos a necesitar de la misericordia renovada de Dios. Tercer punto, porque la misericordia de Dios me hace feliz. Jesús dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Te hace feliz, sos bienaventurado, sos dichoso si practicas la misericordia. Hacer actos de misericordia me saca de mí mismo, me enfoca en los demás. Obtiene mi enfoque fuera de mí y sobre otras personas. Y eso produce felicidad. De hecho, una buena manera de tratar la depresión es a través de actos de misericordia. Cuando te sientas bajoneado, y bueno, trata de ser misericordioso y de mostrar misericordia con los demás.
Cuando entregas tu vida a los demás, la felicidad comienza a volver a tu vida. Y esas nubes que estaban sobre tu vida de depresión comienzan a levantarse y comienzan a alejarse. Se empieza a despejar la visión. Entonces, debes hacer lo mismo. Tenemos que ser como Él. Como Dios es, nosotros debemos ser también. Para eso, otra pregunta. ¿Cómo dar gracia a los demás? ¿Cómo ser bueno con los demás? ¿Cómo ser compasivo con los demás? Fíjate lo que dice Proverbios 19:11. El buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. Cuando tratás con personas que son ofensivas o irritantes, es necesario que puedas mirar más allá de ese comportamiento de dolor de la persona. Porque todo lo que hacemos está motivado por algo. Tiene su raíz en algún lugar y a veces raíz de amargura. Cuando las personas hacen daño a los demás es porque están sufriendo por dentro. Las personas heridas tienden siempre a herir a los demás. Esta semana te voy a mostrar un video, lo vas a ver inclusive en la parte introductoria, solamente un fragmento, está bueno que después mires la película, de un muchacho, Will, protagonizado por Matt Damon. Es un muchacho que arrastra un montón de problemas. Algo se deja entrever en el fragmento que te paso, pero hay un terapeuta que le muestra comprensión, que le muestra misericordia, y eso es lo que hace que él pueda, después de que tanto le cuesta, pueda vomitar, pueda alargar todo lo que siente y desnudarse delante de la persona que lo va a tratar, porque entiende que el otro lo comprende y es empático con él. Así que estaría bueno que después pueda ver la película completa. Es del año 97 la película, pero está genial. Tiene que ver con el único Oscar que ganó, por ejemplo, Robin Williams, que en este caso hace de psicólogo. No te la pierdas. Cuando más entiendas acerca del trasfondo de otras personas, entonces, como en el caso de Will, más gracia les vas a mostrar. Cuando más los comprendes, más le vas a extender gracias sobre sus vidas. Albert Einstein te va a decir alguna frase en esta semana que tu curiosidad, pero no simplemente por curiosidad, tu curiosidad, sino porque indaga, porque pregunta, porque se interesa por el otro, va a facilitar tu gracia. Tu curiosidad te va a permitir ir un poco más allá para comprender a las personas y que esa comprensión te facilite, te haga de fácil misericordia, de fácil bondad. Así que preguntá, indagá, ¿por qué la persona actúa como actúa? No emitas un juicio, no hagas una crítica rápida, sino que extendé esa misericordia o hacete esa pregunta o hacé preguntas que te va a facilitar la comprensión y te va a facilitar practicar la misericordia que Dios te manda que practiques. Entonces pensá en las personas que son difíciles de tratar y las que te enojan. Probablemente no sabes nada acerca de sus antecedentes. Seguramente no sabes nada. Y somos rápidos en el juicio y no conocemos a las personas. No sabes si tal vez fueron abusados, no sabes si tal vez fueron huérfanos o son huérfanos, no sabes si han pasado por 3 matrimonios o una mujer a quien la abandonó su esposo o su esposo la está engañando y ella lo sabe. No conoces su historia. Tenés que mostrarle gracia. Recordá que, como dice el proverbio, el buen juicio hace al hombre paciente y su gloria es pasar por alto la ofensa. Esto con sabiduría. No te ofendés. ¿Por qué? Porque la sabiduría te da paciencia. Cuando entendés los antecedentes de alguien, entendés el estrés que la persona está manejando, bajo la presión que la persona está viviendo. Es más fácil entonces mostrar gracia. Eso te da paciencia para pasar por alto la ofensa. Lo que te estoy hablando aquí es de amor verdadero. De hecho, la Biblia dice que negarse a ser ofendido por otras personas es en realidad un acto de amor maduro. Es decir, no me voy a ofender. Voy a tratar de comprender y que esa comprensión me ayude a ser compasivo. Eso es amor maduro o en proceso de maduración. Eso te muestra cuánto amor tenés en tu corazón. Es la medida de tu amor, cuánta compasión y comprensión vas a demostrar a tu semejante. Entre más amor tenés en tu corazón, más difícil será
ofenderte y tomar las cosas como algo personal. Porque al fin y al cabo a lo mejor la persona no tiene una idea de ofenderte a vos directamente, simplemente reacciona porque tiene un dolor en su vida. Cuando menos amor tenés en tu corazón, por el contrario, más inseguro te sentís y más fácil es sentirte ofendido. Dice Proverbios 10:12, el amor cubre todas las ofensas. Cuando más lleno de amor estés, menos voy a estar molesto. Menos exigente voy a ser, menos humillante o falto de aprobación voy a ser. Este es el primer paso para tratar con personas difíciles. Debes elegir, debes negarte a ser ofendido o tomar esa ofensa como algo personal. Y entramos en el último punto y te digo, Dios renueva sus misericordias en nuestras vidas cada mañana. Eso lo dice su palabra. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Esto lo cantaba el salmista David. Y mira lo que dice Jeremías 3:21-22. Después de que Jeremías se siente abrumado por la situación que él ve, puede levantar su mirada y expresa esta palabra. Y dice, esto traigo a mi corazón. Por eso tengo esperanza. Las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Sus misericordias, dice este texto, son constantes y son novedosas. Constantes porque Dios no cambia y novedosas porque cada día Él presenta nuevas oportunidades para que podamos experimentar su bondad, para que podamos experimentar su compasión, para que podamos experimentar en definitiva su gracia. Son como el maná que caía del cielo. No era algo que vos te podés guardar, porque al otro día se ponía feo. Entonces todas las mañanas hay maná fresco, hay maná diferente. No es el mismo que el día de ayer. No se puede conservar. Las misericordias que necesitas hoy, Dios las tiene preparadas para vos en el día de hoy. Sus bondades están preparadas para el día de hoy. Él tiene una nueva porción cada día de su gracia y de sus bendiciones. Y esto no es porque las bendiciones y las bondades y las misericordias de ayer necesitan de alguna manera ser mejoradas. No tiene que ver con eso. Tienen que ver porque eran para las cargas del día de ayer, no para las de hoy. Cada día traerá sus propios problemas, decía el Señor Jesús. Cada día traerá su propio afán. Y para eso Dios traerá un nuevo paquete de misericordias, de sus bondades, de su gracia, de su largura de ánimo. Así que confía en el hecho de que el Dios que te salvó te va a proveer cada día sus nuevas misericordias. No habrá un solo día en tu vida en que Dios dejará de cumplir sus promesas, porque Él es fiel a sus promesas, porque Él es fiel al pacto que hizo con Abraham. Hay una cosa de la que podemos estar seguros, y escuchar bien este texto, y con esto terminamos. Salmo 23, que con esto también tiene que ver el lema de la canción que usamos, que tu amor es inagotable. Ciertamente, dice el salmista, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de mi Padre moraré por largos días. Que Dios te bendiga, que tengas una gran semana. Sé curioso para con la gente, preguntá, trata de indagar. Detrás del dolor de la gente hay una historia. Trata de ser curioso para conocer esa historia, pero no solamente por curiosidad, no solamente para ser un chismoso, o mejor, ni solamente ni nada para ser chismoso, sino para ser empático y para ser compasivo, para extender la misericordia que Dios te extiende a tu vida y para que la gracia de Dios que te alcanzó a vos se extienda también a esa persona. Vos necesitas misericordia nuevas todos los días, compasión todos los días de tu vida. De la misma manera lo necesitan las demás personas. Así que como el Señor le dice a sus discípulos, ustedes recibieron de gracia, entonces de gracia ustedes tienen que dar. Que Dios te bendiga y que puedas disfrutar las bondades y las misericordias de Dios durante esta nueva semana, y que, como son tan abundantes, rebalsen tu vida y las puedas compartir. Sé comprensivo y misericordioso como nuestro Dios es misericordioso. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias porque al conocer tus bondades y tu misericordia para con nosotros, la extensión de tu gracia infinita sobre nuestras vidas, nosotros podemos ser compasivos con los demás. Ayúdanos a tener memoria de cómo vos sos con nosotros y cómo fuiste cuando vinimos a vos en arrepentimiento y fe, para que nosotros seamos de la misma manera con los demás. Gracias por ser nuestro Dios y gracias porque podemos estar
delante de tu trono buscando tu socorro, no esperando juicio, sino esperando nuevas misericordias y comprensión. Gracias porque sos ese Dios comprensivo, perdonador. Gracias, Señor, por tu amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bendecimos a nuestros hermanos en este día y te pido que cada uno podamos actuar de la misma manera que vos actuaste con nosotros. Gracias, Señor, porque Jesús es nuestro Señor, porque Jesús se entregó por completo, porque vos mostraste ahí tu amor eterno y porque cada día sobre nosotros prolongás tu misericordia. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén.